A continuación, Nuevo Poder. Buenas amigos y amigas, ¿cómo andan? Acá estamos, programa 182, capítulo 10 de nuestra serie Perón, el peronismo y el fin de los imperios. Me ven que estoy solito hoy porque, bueno, Sonia se hizo una operación, el próximo programa va a estar, pero no podía hoy estar, y Remigio estaba con un tema también familiar. Así que estoy solito acá para encarar. Vamos a ver qué tal salen sin mis colaboradores directos. Vamos a poner todo el... Por empezar me voy a bajar un poquito la silla. Ahí está, porque si no estoy muy alto. Bueno, y allá tengo a los amigos del Enterprise. Ahí están Guillermo y Marcos. Así que somos un poderoso trío hoy. Vamos a ver la santísima, no sé, diabólica Trinidad seríamos, ¿no? Más que santísima, nosotros tres. Y tenemos una carátula muy especial acá en este verano que no es caliente en las calles, pero como venimos diciendo, se está calentando algo que creemos que va a estallar en las elecciones, en un voto castigo, digamos, ¿no? Y esta carátula que hicimos es bien provocadora. Fíjense que pusimos ahí a los cuatro símbolos de los cuatro avances del poder imperial sobre la Argentina en los últimos 50 años. El primero, el avance de la dictadura genocida, personificado en Videla. Después Cavallo, que abarcó todas las identidades, arrancó estatizando la deuda de Videla externa y después se convirtió en paladín del peronismo, paladín de los radicales y paladín de los progresistas en la alianza. Así que cubre simbólicamente amplios aspectos del fracaso de la dirigencia argentina, que ha llevado a ese título que tenemos ahí, que no es menor, ¿eh? El programa de hoy se llama Argentina, nación sin Estado. Hora de una dirigencia revolucionaria. Ahora lo vamos a desarrollar. En general, todo el mundo no diferencia nación de Estado. El Estado argentino. Y la realidad es que estas cuatro caras que simbolizan, más allá de su traición a la patria individual de cada uno de ellos, unas fuerzas sociales que han traicionado a la patria, incluso fuerzas políticas que han traicionado a la patria. Lo mismo Macri, lo mismo Milei. Vamos a ver cada uno cómo contribuyó a que el Estado argentino sea un Estado de poderes internacionales, de poderes de la OTAN, de Estados Unidos, de Israel, de Gran Bretaña, y no un Estado argentino. Por eso es la situación en que estamos nosotros como pueblo, que ahora vamos a describir en estos 50 años. Y el concepto de nación es fundamental, también lo vamos a desarrollar. Vieron que hay una gran cultura de las naciones, de los pueblos originarios, nación esto, nación lo otro, nación... Bueno, los argentinos son una nación donde tenemos un Estado conquistado por poderes extranjeros que está en contra de la nación argentina. Y cada uno de ellos representó una etapa de eso, de ese avance, si le digo así sintéticamente, Milei viene a culminar lo que empezó Videla, ¿no? En el terreno, yo diría más que económico, cultural y de destrucción final de las identidades políticas. Videla y la dictadura genocida instauró la primera etapa con la instauración de la deuda externa, la fuga de capitales, los seguros de cambios que endeudaron, los seguros de cambio para las empresas privadas, pero no para las empresas estatales, a las cuales obligó la dictadura a endeudarse
en el exterior sin seguro de cambio, sabiendo que iba a haber una devaluación en algún momento en los próximos años, y eso clavó la banderita que después terminó en las privatizaciones que hace Cavallo, con la complicidad del peronismo y de los radicales, en el marco después ratificado en el marco del Pacto de Olivos, ¿no? Pero ahí se clava, digamos, la primer estrategia de dominación colonial sobre Argentina. Ahí tienen una foto que simboliza un poquito eso. Lo ven ahí a Menem, a De la Rúa, a Bush padre. Se fue la foto, ¿no? ¿O está? Porque no sé si... Ahora está. En una reunión en la Recoleta, muy amena, y los hermanos Rom, que después vamos a ver al final de este programa, que fueron presidían el Banco General de Negocios, que era el banco donde intervenía JP Morgan, los grandes bancos fugadores de capital de la Argentina en la década de Menem, todos con el aval de Kissinger, y cuando se produce la corrida bancaria, los dos banqueros que están ahí, junto con ellos, van presos, y eso después origina algo que van a ver al final, se lo digo para el final, en un hecho histórico que hace Alicia Castro en el Congreso, cuando el Fondo Monetario viene a exigir la modificación de leyes para que los banqueros fugadores de capitales nunca más vayan presos. Para que vean la secuencia, cómo se va produciendo, y eso significa un no Estado, digamos, un país al cual le han robado todo el capital a lo largo de 50 años, y el Fondo Monetario viene a imponer leyes y derogación de leyes vigentes para otorgar impunidad a esa fuga, no es Estado. Ya está. Las consecuencias de que no sea Estado las sabemos perfectamente y ahora las vamos a medir en 50 años. Pero esa foto es un símbolo de un Estado. O sea, Videla y la dictadura, ya sabemos, genocidio para endeudar, genocidio para clavar la bandera estratégica del endeudamiento argentino, genocidio para entrar en la trampa de las Malvinas y entregar el Atlántico Sur y la soberanía definitiva al poder de la OTAN, más allá del genocidio a los 30.000 compañeros que ya conocemos todos. Pero bueno, después siguió, vino el periodo de intento de recuperar de Néstor Kirchner, de que desendeudó respecto al Fondo Monetario. Fue la decisión más importante que tomó el peronismo para volver a sus fuentes. Intentó, duró 13 años hasta que el imperio volvió a atacar en toda la región, lo vamos a ver, con una fuerte acción a través de todos sus poderes mediáticos, judiciales, de corrupción, de golpe de mercado, bueno, todo lo que utilizaron, que demuestran que el Estado argentino no tiene nada que hacer frente al poder colonial que se ha instaurado en estos 50 años, porque esa primavera, si se quieren, del peronismo, desde que subió Néstor hasta que se fue Cristina, rápidamente, en 2 meses, Macri, el otro de la carátula, la dio vuelta. Destruyó la ley de medios, reendeudó el país y creó las bases para una nueva etapa de colonización final. Después vino el simulacro de Alberto Fernández, o de un peronismo que no se animó a retornar ni siquiera a los caminos intermedios. No estamos hablando de los fundantes de Néstor Kirchner, y así quedó. Y el resultado, Milei, ahora que viene no a destruir el Estado, porque la motosierra empezó con la dictadura, no empezó con Milei, y lo estoy haciendo esta secuencia. Él viene por eso toda esta campaña tremenda, a destruir la identidad nacional, o sea, a impedir que las identidades nacionales, que ya están cooptadas por los poderes internacionales, pero abajo no, o sea, están cooptadas las élites. No hay élite que no esté cooptada por los poderes internacionales en las identidades peronistas, de los radicales, ni hablar de los progresistas también. Ahora abajo, la base social, nosotros, el pueblo, no está cooptado en sus identidades. Él viene a hacer esa revolución cultural que significa que la gente interiorice el miedo, como lo ha hecho, no bajamos un cordón. Por primera vez en la historia argentina en la historia argentina, en 220 años no se baja un cordón.
En la Argentina, la Argentina de las montoneras, la Argentina de a caballo, la Argentina del Cordobazo, la Argentina del 2001, la Argentina de la resistencia a Macri, la Argentina de los 17 toneladas de piedra al Congreso traidor de Macri. Todo lo que quieran. Por primera vez en 200 años, los argentinos no nos animamos a bajar del cordón. Esa es la revolución cultural que vino a hacer en esta etapa el poder colonial a través de estos traidores a la patria, Patricia Bullrich, Macri, los radicales, Milei y demás. Pero a su vez también a destruir la memoria que queda de las identidades políticas en las bases. Esa es la etapa Milei. No es nada distinto. No es nada distinto a los otros 4 que vinieron y lograron destruir el Estado. Pues ya les digo, este es un Estado que antes de ir al detalle, vamos a poner un pequeño video de quien fue uno de los grandes patriotas de la historia argentina, que fue el juez Lozada, que en la dictadura era el presidente de la Asociación Cristiana de Jueces, en la dictadura de Lanuse, de Onganía. Sacó la famosa sentencia SWIFT del TEC, que le obligó a las empresas multinacionales, a las casas matrices, a pagar el daño que habían producido en la Argentina. Esa teoría después fue ratificada por Perón en el 73 y nunca más se volvió a hablar, salvo algún caso judicial en el 2001 por el tema de la confiscación de los depósitos que hicieron los bancos. Pero nunca los políticos argentinos en 40 años de democracia asumieron la doctrina SWIFT del TEC, a pesar de que el Senado, a instancia de Pino Solanas, lo declaró ciudadano ilustre de la patria. Y acá hay un pequeño TikTok donde él avanza después, porque ya en democracia, murió hace cosa de 3 años por ahí, se dedicó a pelear con el tema de la deuda externa odiosa, el otro gran problema que hizo que la Argentina no tenga Estado. ¿Lo tenemos por ahí para escucharlo al juez Lozada? Una cosa que los norteamericanos inventaron hacia 1898 con la ocupación de Cuba. En ese momento había bancos españoles que le habían prestado a la autoridad colonial cubana. Los norteamericanos dijeron, si el pueblo de Cuba no ha sido beneficiado por estos préstamos, no hay deuda. En 1923, cuando un banco británico, entonces el Royal Bank of Canada, le prestó a un tiranuelo de Costa Rica que se llamaba Tinoco unas uvas que estos utilizaron para sí mismos. Pero el Royal Bank of Canada pretendió que Costa Rica le pagara y se produjo un pleito y el árbitro resultó ser un expresidente de los Estados Unidos, el presidente William Taft. El presidente Taft resolvió el litigio diciendo hay deuda, pero hay una deuda privada y no una deuda pública. Porque no hay deuda pública si no hay un público, el público como destinatario, como beneficiario. Son actos que de ningún modo han beneficiado al público, más bien todo lo contrario. Han hecho que la persona que compra en un supermercado y paga el IVA resulte el quien paga finalmente estas deudas privadas de grandes empresas, de grandes compañías o de gente en todo caso muy rica. No cabe duda de que la deuda privada irregularmente estatizada, ilícitamente estatizada por el doctor Cavallo, debe ser absolutamente revisado. ¿Cómo se llama esa teoría, doctor? Se llama teoría de la deuda odiosa. Una directora del Fondo Monetario Internacional, Karen Lissaker, representando a los Estados Unidos, dijo, si aplicáramos la teoría de la deuda odiosa, toda la deuda del tercer mundo se caería. Si puedes dejar un cachitito la imagen ahí, un poquitito para atrás, cuando se ve la Casa Rosada, porque ahora vamos a comentar, pero fíjense qué detalle interesante. La Casa Rosada no tenía vallas, no tenía rejas, tenía simplemente vallas. Uno podía llegar hasta la puerta y de hecho, no, ahí ya es al principio, no, el final. Un detalle de cuando está hecho. Ven ahí
fíjense, hay vallas que muchas veces usamos, o sea, en la puerta de la Casa Rosada terminó hablando Ubaldini, terminamos nosotros a punto de entrar en la Casa Rosada para que se vaya la dictadura. No, la dictadura no tuvo rejas en la Casa Rosada, y la democracia sí. Fíjense, ahí lo ven, ahí pone los cachitos, esas eran vallas que las empujabas así, pasaba del otro lado y estabas adentro de la Casa Rosada. Varias veces se hizo. ¿Ven? Hoy hay un sistema de rejas, de represión, que es todo un símbolo de esta decadencia, de la decadencia de esta democracia, ¿no?, colonial. Bueno, pero volviendo al tema específico, acá tienen la voz, la palabra de cuando el Estado argentino existía. Yo no hago una glorificación personal, pero este hombre era producto de una generación que era patriótica en todos los terrenos, judiciales, políticos, militares, sindicales, militantes de base. ¿Se dan cuenta? Esa era la concepción. Esa lucha no la dio la democracia en 40 años, al contrario, hizo la reforma constitucional del 94 y en lugar de incorporar la doctrina SWIFT del TEC, ratificó la fuga, los mecanismos que había hecho el poder colonial en una constitución que es absolutamente colonial. Por eso lo que la siguen defendiendo, o sea, es casi infantil a esta altura, o sospechosos, y no incorporó el principal concepto, que era este. Señores, hay un poder colonial que nos invade, nos saca los recursos, nos saquea. Cuando hay poder político hay que obligarles a pagar lo que nos saquearon. Así de sencillo. Él lo hizo y lo logró. Está bien, lo logró en un juzgado comercial que después ratificó la Corte. ¿La Corte de quién? Del general Perón en el 73. ¿Se dan cuenta la distancia que había entre cuando había una conducción nacional y un Estado, y la desaparición del Estado en la democracia? O sea, esta democracia ha terminado con un Estado a favor del pueblo. Es un Estado que manejan exclusivamente los poderes extranjeros. No hay una sola decisión a favor del pueblo. Y fíjense en otro detalle que ahora vamos a hablar, porque vieron que ahora hay toda una campaña, como campaña electoral, entonces todo están entre los silencios de lo que se llama oposición, que no lo es, porque la oposición es calle, es acción, no es sacar papelitos, Twitter, ¿vio? Acuérdese lo que hacía la Patricia Bullrich, que a los 2 segundos que había subido Alberto ya estaba todos los sábados en la plaza con 10 tipos haciendo piquete, bajando del cordón. La Patricia Bullrich con nada le hacía piquetes al nuevo gobierno peronista a la semana que había asumido. Y nosotros hace un año que nos metimos en la casa, porque toda la dirigencia está comprometida y tiene miedo de volverlo. Vamos a escuchar después en la reedición de uno de los programas nuestros. Por eso no actúa. ¿Se dan cuenta? Y fíjense un dato. Cavallo, entre las cosas que destruyó, fue la estadística. Entonces, esa destrucción de la estadística de Estado que hacía el Banco Central, la matriz de insumo-producto, con un montón de datos que no lo voy a aburrir ahora, le permite hacer esta mentira ahora de que la inflación bajó. En este momento estamos en una campaña, fíjense, hay un cuadrito ahí que muestran que los primeros 12 meses Milei tiene la inflación más baja, que hay un gráfico ahí de toda esta campaña masiva en la cual entra también la llamada oposición, que no es oposición. ¿Ven? O sea, entonces todos tienen la inflación ahí más baja, qué sé yo, el tipo bajó, la tranquilidad. Es todo mentira estadística. Y se lo voy a demostrar con los datos siguientes, para que vean lo que es un Estado en contra de la nación. En primer lugar, las estadísticas que se hacen es con la matriz de consumo del año 2004, o sea, con cómo consumíamos los argentinos hace 2 décadas atrás. ¿Qué tiene que ver lo que consumíamos hace 20 años con lo que consumimos ahora? Nada, absolutamente nada. Fíjese la mentira de un Estado. Hoy con la inteligencia artificial, no me digas que necesitas hacer una gran elaboración teórica para poner una medición de la inflación que refleje el real consumo de los argentinos, incluso por sector, porque no es lo mismo el pobre, que se tiene que se come el 80% de sus ingresos en comer, que la clase media, que por ahí gasta el 60%, y que el rico que gasta el 5%. Está todo mezclado. Eso es un Estado en contra de la nación. La estadística de medición de la inflación es una estafa al Estado. No es la estafa de Guillermo Moreno, es la estafa de hoy.
que sigue vigente y nadie la cambia, porque es el mecanismo que le conviene a los monopolios extranjeros, que son los que los reales dueños del Estado. No, fíjese que no digo Estado argentino, del Estado. Es un Estado colonial que manejan la OTAN. Ellos manejan el diseño estadístico para producir estas estafas. Entonces, por ejemplo, ahora dicen aumentó el 120% cuando los servicios aumentaron el doble, y los alquileres el triple, y la comida el doble de lo que salía antes. Y los tipos te dibujan las estadísticas para que te digan que en los 12 meses de Milei bajó la inflación. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero aparte de eso, aparte de esa estafa estadística en la medición en pesos, hay algo peor, que es lo siguiente. La inflación en dólares, ahí creo que tenemos algunas carátulas. Hay que medirla desde el momento en que los precios, hay una gran estafa conceptual que hace el poder monopólico con gran habilidad, que es la causa de la inflación es la emisión del Estado, y eso es una mentira absoluta que la llamada oposición no desmiente. Porque la causa única de la inflación en la Argentina desde hace 50 años son los monopolios extranjeros. La dolarización vía primero la deuda externa, después las privatizaciones y después el liberalismo total que se instauró en la democracia para que los monopolios puedan hacer lo que quieran. Fíjense que el Tribunal de Defensa de la Competencia hace 35 años que tendría que ser ley. 35 años, y al mismo tiempo la democracia, y nunca se hizo. ¿Por qué? Para que los monopolios tengan el poder de saquear. ¿Se dan cuenta? Porque es un Estado en contra, es un Estado colonial diseñado y controlado por los monopolios para poder saquear. Entonces, ¿cómo es el saqueo? El saqueo es que aumentan en dólares y en pesos. La suma de las dos cosas les permite dar un golpe de saqueo a la población que han llevado a que nosotros pasemos de tener el 10% de pobres al 60%. Pasamos de ser el primer país industrial de América Latina hace 50 años al último, y escuchen bien lo que les voy a decir, y ahora se lo voy a desarrollar, no lo voy a confundir, pero somos el último país de América Latina hoy, porque la medición de eso se hace no en términos absolutos o no, sino también en términos relativos. Somos el único país de América Latina que se empobreció, el único, todos los demás se enriquecieron, más, menos que yo. Entonces vos bajaste en la escala de una manera atroz, producto de este saqueo de no tener Estado, de tener un Estado que maneja los monopolios extranjeros. Entonces fíjense, volviendo a la inflación, la primera, ¿en qué momento ellos miden con gran picardía? Las empresas extranjeras jugaron a que pierda Massa, ¿no? Y que gane Milei. Eso empieza en octubre. No, mejor dicho, en julio. En julio empieza el golpe de mercado de precios de las empresas internacionales para que pierda Massa y gane Milei. O sea que la inflación hay que medirla desde julio del año 2023, que es cuando el dólar lo duplican sin ninguna explicación, el mercado, porque ellos los golpes de mercado lo dan desde la patria del sistema financiero. Te sube, el JP Morgan te subía el riesgo país. ¿Por qué el riesgo país? ¿De qué? ¿Cuál era el riesgo? ¿De qué? De nada, nadie expropió a nadie, nadie la afanó a nadie. ¿Cuál era el riesgo? El riesgo país es un misil del poder de la OTAN sobre las finanzas de un país. Por algo Maduro había querido hacer un índice de riesgo latinoamericano propio, que no lo hicieran los bancos extranjeros. Bueno, nosotros, el acreedor nos hace el índice de riesgo país. Todo eso lo dispararon en julio, dólar, riesgo país, tasas, todo eso, para disparar la inflación en el último semestre en que se definían las elecciones. Por lo tanto, nosotros, la patria, medimos la evolución de la inflación de este gobierno, que es el gobierno de los monopolios extranjeros, desde el momento en que ellos empezaron el golpe de mercado en julio del 2023. Después, que los cagones del peronismo no se animaron a pararlo, esa es otra historia. Está clarito, está clarito que no tuvieron huevos durante todos los gobiernos peronistas de frenar a los monopolios. Ya les digo, no hicieron el tribunal para intervenirlo, que les dice, la ley los obliga, y no lo hizo el peronismo nunca.
Ni siquiera en la Constitución, pues no importa. Pero la realidad es que nosotros, si medimos la inflación desde el momento en que el Poder Internacional decidió que el presidente no iba a ser el peronismo próximo, sino que iba a ser o Macri o Milei, según cómo evolucionan ese semestre las cosas, después los iban a juntar, como efectivamente pasó en las PASO. Esa es la inflación en dólares, porque hay que tomar cuánto estaba el dólar, ¿sí? ¿Cuánto estaba el dólar en julio del 23? ¿Y cuál fue la inflación desde julio del 23 a diciembre del 25? Ahí lo tienen. 563% aumentaron los precios en dólares en la Argentina en este periodo de 12 más 6, 18 meses. ¿Sí? Ahora fíjense, uno dice 563, pero otro va a decir, pero también se han aumentado los sueldos. No, acá hay un tema más importante, que se aumentaron los sueldos igual o no, que de hecho no aumentaron 563% en dólares. Cualquiera puede hacer la cuenta y después me cuenta. La clave está respecto del mercado internacional. Porque en ese mismo periodo, todos los países del mundo, todos, los de América Latina, con desarrollo alto, desarrollo bajo, sin desarrollo, con guerra, sin guerra, no aumentaron más de 5% los precios, en dólares. Quiere decir que la Argentina quedó desfasada con el mundo desde que los poderes coloniales iniciaron el golpe de mercado en julio del 2023 hasta hoy. Fíjense, 52 veces más caro en dólares que cualquier país del mundo. ¿Saben qué implica eso? Primero, que no se puede producir nada en la Argentina y que hay que importar todo. Segundo, que no se puede exportar nada. Tercero, destruye todas las economías regionales, no solamente la industria. Este es el plan. Este es el objetivo de la OTAN. Argentina, como ya lo hemos visto en otro programa, y ahora lo vamos a ver en el que sigue con esto, es como ya no es un Estado argentino, es un enclave colonial que maneja la OTAN, especialmente Estados Unidos, Israel y, en tercer término y cómodo, Inglaterra por el mar. Es un enclave que diseña, ¿qué objetivo? Argentina tiene el objetivo de frenar a América Latina. ¿Sí? Ahora vamos a volver a eso. Pero fíjense, ¿se dan cuenta cuando miente el gobierno diciendo que bajó la inflación? Y por eso hay que voltearlo ya. Yo sé que no hay clima, yo sé que porque la dirigencia está toda metida en la cueva, porque no saben qué hacer si lo voltean. Y siguen jugándole, haciéndole el jueguito y diciendo pavada. Ahora, esta realidad le va a estallar en las manos a todo el aparato productivo, porque ni siquiera va a ser negocio importar. Porque con esta realidad, vos importás barato, pero sabes que no vas a tener clientes. O sea, no va a bajar la inflación. Sí, voy a importar este vaso más barato, pero nadie me va a venir a comprar vasos. Y si no, vayan a preguntarle a la gente del campo. Globo Copaptel, la supuesta empresa en quiebra, 30 millones de dólares sin pagar esta semana. Asindar, cerrada. Toda la siderurgia produjo el año pasado 50% menos. Y este año va a bajar otro 30%. ¿Se dan cuenta por qué? Porque la gente no tiene plata. Porque este sistema de ser los más caros en dólares del mundo nos lleva a que nos quedamos sin recursos. Ni hablar de que no viene un turista acá ni a placé, ¿no? Entonces, en 50 años, el poder extranjero se robó un PBI por año. Porque si no hubiese pasado esto, en estos 50 años de extranjerización y dolarización, los argentinos tendríamos un Producto Bruto per cápita de $30.000 per cápita, el mismo que un español. Y estamos en 6.000, o sea, 5 veces más. O sea, el plan de destrucción del Estado argentino, que apunta a la destrucción de América Latina como última trinchera del imperio yanqui y de la OTAN, y ahí donde cumple una función estratégica el Gran Israel, que lo vamos a ver en el próximo programa, nos han robado 50 PBI, porque los argentinos hoy tendríamos que estar ganando $30.000 per cápita cada uno, no solo por la cantidad de producción física y incremento de productividad en todos los rubros que hemos tenido, sino porque la dimensión del saqueo
actualizado al presente y la dimensión del mercado interno que tendríamos, sería el mismo que España. No estamos diciendo que nos vamos a ir a hacer Noruega, ni que vamos a ir a hacer los países árabes, Qatar, ni siquiera Estados Unidos, que están $60.000. 30.000 y estamos en 7.000. Y con eso ellos han logrado frenar a toda América Latina, porque el objetivo de la OTAN es que América Latina se subdesarrolle. Para eso hizo Lawfare, para eso hicieron estos señores que destruyeron el Estado argentino, porque destruyendo el Estado argentino, que era argentino, cuando estaba la lógica que escuchamos ahí del juez Lozada, América Latina tenía un Producto Bruto Interno igual al de la Comunidad Europea, porque Argentina hubiese empujado en tandem con Brasil una dimensión económica a la región, que le sobran todo tipo de recursos, pero le sobran minerales, energéticos, alimenticios, industriales, no tiene guerras religiosas, no tiene guerras étnicas, paz. Está toda esa realidad América Latina en estos últimos 50 años. Si no hubiese sido por la destrucción del Estado argentino, América Latina tenía la misma dimensión económica que Europa. Esto es contrafáctico, pero es demostrable, ¿eh? Es demostrable por un montón de caminos, no lo voy a aburrir acá, pero los números son esos. Tendríamos $30.000 per cápita de Producto Bruto, o sea, cada argentino ganaría $30.000 por año. ¿Cuánto gana usted, señor? Haga la cuentita y fíjese la diferencia. Multiplíquela por la cantidad de argentinos que somos y por los 50 años y van a ver que lo que yo le digo no es una locura, es un número sencillito, contrafáctico. Si no nos hubiesen robado. Vieron que la campaña de la colonización, sí, los kirchneristas se robaron un PBI, decía el hijo de puta del general Lanata, manejado por otro hijo de puta del general Eugenio Blanc, no me acuerdo cómo se llamaba. Y los jubilados tendrían, ahí lo tienen, un sueldo mínimo de 3 millones de pesos por mes. Sin el saqueo de 50 años, cada jubilado tendría 3 millones de pesos por mes. Entonces, todo lo que dicen, que el déficit, que todo son todas mentiras coloniales de un Estado que ni siquiera tiene no solamente estadísticas y que miente con las estadísticas, sino que tiene todos los medios de comunicación manejados por los poderes saqueadores. No van a decir una verdad, no puede creerle una palabra a ningún medio de comunicación, señor y señora, no le crea nada. Es más, si puede no prender ningún medio de comunicación, sería lo más sano para su cabeza y su cuerpo incluso, y su cuerpo. Me hice acordar acá que le vamos a dedicar el programa a una compañeraza que estuvo acá, hicimos un programa con ella, Alejandra Darín, que también, fíjese, se murió joven. Se habrá muerto joven solo por cáncer o porque esta realidad de saqueo de la Argentina baja las defensas a todo el mundo. Se murió a los 62 años, los europeos viven 82. O sea que se murió 20 años antes y muy amargada, uno la escuchaba porque era una luchadora, presidenta de la Asociación de Actores, enfrentando a toda la mafia del gobierno, bueno, como siempre, Entonces Alejandra, ¿saben qué? Yo no sé si no se murió dentro de la guerra que estamos sufriendo, porque vivió 20 años menos que los europeos, que no están en guerra, porque tienen estados y supraestados que los defienden. Ahora, las amarguras de una mujer sensible como Alejandra, yo no sé, el asunto que vivió 20 años menos, son 7.300 días menos, son 175.000 horas menos de arte que nos privó, van a saber si no, esta conquista colonial que estamos soportando hace 50 años, porque es muy joven, 62 años para morirse, muy joven, y cada vez más, como yo digo en muchos programas, y cada vez más lo vivo, por todos lados, está bajando drásticamente la edad de vida de los argentinos producto de esta falta de Estado, que no es culpa de Milei solo, por eso la carátula, y están culpables los que no se animan a reconstruirlo y hacer lo que hay que hacer. Bueno,
A ver, ¿por dónde andaba? Porque me había olvidado de Alejandra, lo tenía anotado acá para el principio, pero creo que quedó mejor acá vinculado ya a una víctima más de la guerra. Alejandra no murió de cáncer, murió como una víctima de la guerra colonial a la que estamos sometidos desde hace 50 años y esa práctica monopólica que nos ha hecho retroceder, hay que hacer este balance del hecho de no tener Estado. Ha logrado el desdesarrollo argentino. Hace 50 años éramos el primer país industrial de América Latina. Hoy nos han pasado por arriba, yo diría que casi todos, salvo algún rubro y demás, pero en conjunto, Brasil ni hablar, México ni hablar, Colombia ni hablar, el mismo Paraguay es un país hoy que no tiene deuda externa, que tiene su matriz energética en energías renovables, que nos pasó en la producción agraria pero caminando por arriba, el mismo Bolivia se ha acercado mucho. O sea, la cuestión de la industrialización es una cuestión relativa, dónde estábamos antes y dónde estamos ahora, y dónde vamos a terminar con Milei, porque con esa inflación en dólares no vamos a poder producir ni exportarle, pero ni siquiera Uruguay, nada. Entonces la inflación en dólares, volví a poner la carátula ahí, porque está la proyección de lo que va a pasar, en la carátula, en la carátula que dice, la carátula en rojo, producto de que estos simbólicamente cuatro etapas de los 50 años destruyeron el Estado. Hay una carátula en rojo donde está la inflación del periodo, ahí está, esa, ¿ven? Desde julio del 23 al diciembre del 25, 52 veces más caro. Ahora, ¿qué va a pasar? Este señor puede devaluar o no. Él dice que no va a devaluar, pero la inflación va a seguir. El año que viene va a ser la inflación acumulada entre el 60 y 70%, con el mismo dólar, si no devalúa. Si no, se le dispara otra vez a 200%. Entonces, a fin de diciembre del 2026, a fin del año que viene, los argentinos vamos a ser 120 veces más caros que cualquier país del mundo. Y en el 2027, 170 veces más caro. Nadie va a poder producir nada ni exportar nada. Este es el talón de Aquiles que va a estallar. Lo quiera la oposición complaciente y cómplice o no lo quiera. La realidad de sobrevida a esta evolución de la inflación en dólares del primer año, del año que viene y demás, fíjese, es imposible. Es imposible. 52 veces más caro, 100 veces más caro y 170 veces más caro que cualquier país del mundo. Ese es el plan, ese es el programa de Milei, y en la cual todos han logrado meter conceptos falsos de que el ajuste, han interiorizado el ajuste. Han culturalmente interiorizado que hay que ajustarse porque antes ganábamos mucho y antes las tarifas eran baratas, entonces ahora hay que pagar más. A ver, no es culpa de la gente, pobre, porque el problema es el silencio de la supuesta oposición, que no lo es cómplice de esto, La oposición es cómplice de esta proyección de inflación en dólares que va a pagar toda la sociedad argentina, porque es vergonzoso, entre otras razones, que Cristina no agarre la manija del PJ y no haga un congreso para discutir eso al día siguiente. No, volvemos en marzo. Total, hay un genocidio en Israel, pero de eso no hablo. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? O también, evidentemente, sos otro soldadito del Gran Israel. Viaguado, lo disimulás, lo mandaste al pibe. Imperdonable. Pero encima esto, que afecta a todo el pueblo argentino, el silencio de la inflación en dólares, y que no estemos politizando eso y haciendo una movilización a todos lados. ¿Qué me venís con el cordón? Y encima comernos que todo el mundo compre la mentira de que no hay inflación, cuando hay esta inflación, y va a destruir todo el campo, va a destruir todas las economías regionales. No queda un productor en pie de ningún producto regional. Pero no va a quedar un supermercado, porque tampoco va a ser negocio importar para vender.
Porque la gente no va a tener guita, como ya no la tiene. Un paisito para 6, 7 millones de personas y 45 millones, 43 millones lo voltean. Esto no aguanta este empleazo. La única opción es devaluar. Si devalúa, chao, se acabó el mito Milei. Puede pasar este año, ojalá pase cuanto antes, pero depende de lo que hagamos en la calle. Este resultado te lleva a la pobreza del 60%, que también te fabrican estadísticas para frenarlo. Se desnacionalizó en estos 50 años toda la economía pública y privada. Fíjense, Argentina fue, de América Latina, el país que más recursos naturales descubrió en estos 50 años y el que más se empobreció. Ningún país como América Latina, como Argentina, descubrió el doble de el 50% más de su territorio en el mar, que está lleno de todo tipo de reservas petroleras, mineras, biológicas, de pesca. Ningún país de América Latina tuvo esa semejante dimensión de crecimiento geográfico. Ninguno, ni siquiera Brasil. Y nos empobrecimos. Y Brasil no. ¿Se dan cuenta la dimensión del saqueo? En 50 años, escuchen esto, nunca se dijo, somos el único país de América Latina que aumentó la dotación de sus recursos y aumentó su superficie en un 40% de soberanía. Todos los demás siguen teniendo la misma superficie que tenían hace 50 años, nosotros no. Y ellos se enriquecieron y nosotros nos empobrecimos. ¿Producto de qué? De que no tenemos Estado. El único país que perdió su soberanía monetaria en América Latina. El único. Que no tiene Banco Central, porque el Banco Central es del poder colonial. El único. Andá a hacerle lo que pasa acá en México, en Bolivia, en Colombia, en Brasil, en Chile. Chile, miren, tiene más. El único. ¿Se dan cuenta el desastre de lo que es no tener Estado? La mayor cantidad de recursos, la mayor cantidad de superficie ganada, la mayor y todo esto per cápita es peor, porque encima no tenemos crecimiento demográfico. Entonces, la disponibilidad de recursos, ningún país, porque Brasil se duplicó la población en 50 años. Nosotros pasamos de 30 a 40 millones, 45 millones. Entonces, per cápita es mayor todavía el empobrecimiento relativo y el saqueo relativo, porque no tenemos Estado. Y encima los tipos te convencen que el problema es el Estado. Es así de cínico toda la mentira que dicen. ¿Y los académicos? El retroceso del pensamiento académico en la Argentina de lo que era hace 50 años y la pobreza intelectual que hay hoy en todas las universidades. Esto tendría que ser banderado. El último intentito fue el Plan Fénix, pero no fue a fondo. Fue el único intentito, pero después ya pasaron 25 años. Miren el desastre ahora y nadie habla. ¿Dónde están las universidades? Se están desarmando. ¿Para qué? Para que se pierda la identidad nacional. Como se está perdiendo. Porque semejante saqueo, que no sea la base de un movimiento estudiantil poderosísimo y académico poderosísimo, y estamos discutiendo pavada de la doctrina de género y pavada de toda esta, lo que llaman woke, ¿vio eso que ahora dijeron se acabó? Woke ya cumplió su función en el mundo. Dividir, confundir a los pueblos. Nosotros fuimos de los más boludos de entrar en esa. Y acá estamos, los más pobres. Y eso permitió que tengamos este estado de miedo, este estado de parálisis en que estamos los argentinos, y va a obligar, de hecho vamos en otro capítulo que viene después, que les aconsejo escuchar los dos programas, después viene otro programa, porque uno dice, ¿cómo? Si no hay Estado y hay nación, ¿qué está haciendo la nación? Estamos en diáspora, nuevo concepto que incorpora nuevo poder. Los argentinos estamos en diáspora, externa e interna. Externa es los que se van exiliados, económicos, culturales, la fuga de cerebros, todo eso es diáspora. Y
incluso está tipificado así en los organismos internacionales, la fuga de cerebros como diáspora, ¿sí? Pero también hay una diáspora interna, porque ante esta traición de las instituciones, de las identidades políticas, de los partidos, de los sindicatos, el pueblo entra en una diáspora interior, se va de esas instituciones porque ya las intuye que no son las que lo van a defender, como de hecho lo son, y se repliega a instancias de diáspora interna como es la cultura, el deporte, la familia, las cuestiones de elaboración teórica, montones de cuestiones que son repliegue de las instituciones. La abstención electoral es una diáspora de interior de la patria, ¿sí? Frente a esta traición. Y esa diáspora, en griego significa dispersión. Diáspora quiere decir dispersión. Y ya les digo, no es una cuestión solo del que se va del país, no. Esa diáspora es la materia humana y patriótica donde están las reservas para que surja una nueva dirigencia política revolucionaria. Porque de este Estado no salimos sin revolución, ¿eh? De este Estado no salimos sin revolución, no salís con la PASO, con un diputadito, con una presidente, con una presidenta, que es un títere. No, volvés a hacer lo mismo. Tenés que hacer una revolución, como lo hemos dicho 20 veces, en el sistema financiero, en el Banco Central, en la presidencia colectiva. Y acá vamos, el ocio es otro lugar de diáspora interna, ¿eh? La gente se repliega a mecanismos de ocio creativos. O sea, defiende la identidad nacional desde otro lugar que no son las instituciones, porque no hay institución que defienda a la nación. El Estado, ya sabemos, es de ellos. Las instituciones que tendrían que defenderlo lo dejaron de defender. Identidades políticas, partidos, sindicatos, movimientos sociales, todo. Ayer me decía un compañero, no aparece nadie, porque los tipos han sido tan eficaces, que han metido el concepto de corrupción hasta en el último compañero y de desconfianza. Todo el mundo desconfía del tipo que tiene laburando al lado, hasta el último de los pobres. Eso es la eficacia colonial del dominio mental, porque manejan todos los medios de comunicación, los sistemas judiciales, toda esa calaña que hay, termina haciendo mella y en que cada argentino desconfía del que tiene al lado. Y excelente como estrategia de colonización, excelente. Pero eso hace que te repliegue de las instituciones y vayas a buscar a otros lados. Y esto ¿se puede estabilizar? No, no se va a estabilizar. No se va a estabilizar. Porque la crisis mundial de la OTAN no para. La OTAN hace esto con la Argentina porque trata de defender su última trincherita, que es América Latina. ¿Sí? Porque en todos los demás lugares perdió. Fíjese lo que ha pasado el año pasado. China se cayó. Se le cayó el mercado inmobiliario y se le cayó el mercado de otros mercados fundamentales. ¿Qué hizo? Llenó de subsidios la exportación industrial al mundo. El año pasado batió todos los récords en 80 años de exportaciones industriales de un país. 3,6 billones de dólares exportó en productos industriales China al mundo, con un superávit comercial de 1 billón de dólares. ¿Sí? Al caerse el mercado interno, ¿qué hicieron? El Estado chino generó una masa de subsidios, de emisión de moneda. Fíjense con el atraso mental que tenemos los argentinos. Los chinos deciden que se les cae el mercado inmobiliario y para que no se les caiga la economía interna, invadir de productos industriales el mundo con subsidios. Destruyó la industria automotriz en el mundo, la siderurgia, no le interesa, después ven. ¿Sí? Acá está toda parada. Bueno, entonces la economía mundial cada vez más resuelve vía una masa creciente de subsidios. Y nosotros acá, producto de que no existe Estado, el subsidio es una mala palabra. El mundo funciona. Fíjense, masivo. Destruyó toda la industria automotriz europea. Toda. Una industria de 80 años, en un año la eliminó con subsidios China. Lo mismo está haciendo con el campo Estados Unidos.
más de 250.000 millones de dólares de subsidios al campo para que produzca. O sea, plata emitida. Mientras acá el productor, el tontito productor que sigue apoyando a este estúpido y a este programa económico, llora porque los monopolios extranjeros le suben el precio en dólares. Le suben la energía, le suben los insumos en dólares, le ponen encima le cobran impuestos, le ponen retenciones y los que tienen subsidios en el mundo le bajan el precio de venta. Se funden todos. Ahí lo tienen con Patelli y todo lo demás. Y los tipos siguen defendiendo esto. Es una mentalidad suicida de la mitad de los argentinos que tienen comprada la mentira, tienen interiorizada una mentalidad de suicidio. Fíjense. Tenés enfrente un tipo que te afana los mercados con 250.000 millones de dólares en el agro. Tenés otro que te afana con 1,6 billones de dólares de subsidios a su industria, toda la industria. Y vos decís, no, sacamos los subsidios y abrimos las importaciones. A ver, muchachos, es enfermo. Es sentido común, esto no es ideológico, esto no es ni peronista, ni gorila, ni nada. Son la cuenta, 1 más 1, 2. El mercado, ¿te vendo o no te vendo? ¿Con qué me vendés? ¿Con qué te compito? Entonces esto estalla en el mundo, porque no va a poder China estar permanentemente destruyendo industrias en todo el mundo, no va a poder, por ahora ya fue un año, ya fará 2, ya fará 3, pero las consecuencias se van a producir en los pueblos, y América Latina es jamón del sándwich en eso. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hace? Se repliega, trata de defender a América para ellos. Dice, bueno, nosotros, a ver cómo defendemos, y también, de paso, destruyamos a América Latina si destruye un competidor. El campo argentino no compite más y entonces ese mercado me lo gano yo en Estados Unidos. Esa es la verdad, muchachos. Todo lo demás es mentira. Esos son los números de la crisis mundial, de la deflación, como venimos diciendo en Nuevo Poder. Y estos datos son del año pasado, escucharon, ¿no? Se le paró la industria de la construcción. Para que no haya recesión adentro de China, metieron 1,6 billones de dólares de subsidios para fomentar las exportaciones industriales a todo el mundo. Y no dejaron nada en pie en un año. Tocaron el botoncito de la emisión. ¿Vieron el botoncito de la emisión que decían todos los estúpidos que hablan de la emisión? Los chinos tocaron el botoncito todo el año. Hora por hora, barrieron con Volkswagen, con Mercedes-Benz, con Audi, con Fiat, con todo, no quedó una industria europea en pie. Y los yanquis están buscando ahora con Trump pararlo. Dicen, no, viene Trump, yo te subo los aranceles, vos no me ganás con los subsidios. Y nosotros acá sacando subsidios. A ver, muchachos, ¿se dan cuenta por qué hay que echarlo? Pero no solo a ellos, a la oposición que no denuncia esto. Yo tenía confianza en que Cristina, cuando agarraba el PJ, iba a hacer algo. No hizo nada. Axel tampoco hace nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo de agarrar. Ahora lo vamos a escuchar otra vez en otro programa. Ahora, vamos ahora a ir un poquito a algo interesante y positivo de lo que ves. Vieron que nosotros decimos que de esto se va a salir, porque esto no se estabiliza. Ese aumento en dólares no se estabiliza en la Argentina. Y cuando caiga, que va a ser en cualquier momento, imprevisiblemente, porque ahora están todos en el auge. ¿Se acuerda que Macri iba a durar 20 años y salió casi por la ventana? Bueno, con esto va a pasar igual. Ahora están todos apoyándolo, todo el sistema apoyándolo, ¿no? Sacan estadísticas, fabrican estadísticas, todas truchas. Pero el voto castigo lo va a destruir. Yo estoy seguro que lo destruye en octubre. Aunque él se haga primero, la masa total, él no saca más del 30% de los votos. El 70% le dice no, por un problema de sobrevivencia, no ideológico. No me vengas a hablar de que si Cristina era corrupta, de si los otros, de si aquel, de la misión. ¿Está? El resultado de la elección va a ser 30% para él, 70% para el no. Y ahí cae. Si no, devalúa. Si devalúa antes, chau, olvídate. Pero vamos a poner acá, nosotros ante esa estrategia, tenemos la estrategia, pongamos la carátula de la presidencia colectiva para suceder a este tipo, ¿sí? Y para reconstruir el Estado. Cuando decimos, para que vuelva a haber Estado,
tiene que haber una dirigencia revolucionaria, y estamos diciendo que eso solamente se va a hacer con una presidencia colectiva. Hicimos hace 2 programas, lo desarrollamos, ahí está la carátula de los primeros que se nos ocurrieron que tenían que estar en ese mecanismo de presidencia colectiva en la patria, y lo estamos diciendo en serio. Los invitamos a buscar en el archivo de la radio el programa, y ahí van a escuchar la lógica viable y potente y única, porque si hay seguimos con presidentes, sistemas presidenciales unipersonales, seguimos con títeres extranjeros. La única forma de que no haya títeres extranjeros es así, con un número indeterminado, por ahora en construcción. Y como esto se lo planteamos, ahora queremos decir que hemos agregado, como dijimos, algunos se van a subir, otros se van a ir, no van a aceptar, pero hemos agregado a Alicia Castro. Le pusimos la banda presidencial a Alicia Castro. Ahí la tienen, se suma al equipo de la presidencia colectiva Alicia, que ayer nos mandó una serie de fotos. Ella fue la única política importante argentina que estuvo en la asunción de Maduro. Nos mandó sus fotos muy interesantes, ahí sí las tenemos. También cuando lo abraza Maduro a ella, Alicia, ahí la tienen. Y también después hay una foto muy interesante que me mandó también, que es la foto de bueno, hay un video ahí cuando se encuentran en la Asunción. Recuerdan que ella fue la embajadora argentina en Venezuela, después en Londres, iba a ser en Rusia, pero no se animó Alberto Fernández de que fuera embajador en Rusia, una compañeraza. Y ahí miren esa foto, qué interesante. Ese es el mausoleo de Bolívar en Venezuela, sí, más o menos, ¿no? De la reencarnación de Bolívar, de Chávez. Ella tenía una profunda relación con Chávez, y ahí la tienen a ella atrás del mausoleo, pero con un detalle, fíjense. Ella me lo mandó. ¿Qué banderas tiene el mausoleo el mausoleo de Chávez? La de Venezuela y la de Palestina. Fíjense. Y ahí está Alicia Castro, Bolívar atrás. Ahí está el cuerpo. Ahora, fíjense la diferencia entre una Argentina que ha estado en silencio con el genocidio, un peronismo que ha estado en silencio con el genocidio a los 30.000 niños muertos en Palestina, el mismo número de los asesinados nuestros, y en silencio. Y en Bolivia, al lado del mausoleo, en Venezuela, al lado del mausoleo de Chávez, está la bandera de Palestina en igualdad de condiciones que la de Venezuela. Fíjese la diferencia del tipo de revolucionario que tenemos que hacer surgir en Argentina para salir de este desastre que acabo de mencionar ahí. Y Alicia Castro es ese tipo de revolucionaria. Ahora lo vamos a escuchar en un hecho que hizo ella, que los jóvenes no lo conocen, pero tienen que escucharlo, que fue en el 2002, cuando hizo el famoso banderazo, cuando el Fondo Monetario Internacional, para liberar a los banqueros que estaban presos en la Argentina por la fuga de capitales, sus banqueros, banqueros que respondían al JP Morgan y demás, que la jueza Servini de Cubría los había metido presos por la fuga de capitales en pleno 2001. Estamos hablando de los hermanos Rom, que ahí está la foto nuevamente, que la habíamos puesto al principio. Lo metieron preso. El Fondo Monetario Internacional, ahí lo tienen, ¿ven? Los hermanos Rom, de la Rúa, Menem y Bush padre, en un departamento en La Recoleta. Bueno, los dos señores, el de anteojos y el otro, uno fugado, clandestino, tipo Pepín Rodríguez en Uruguay, y el otro preso acá. Bueno, el Fondo Monetario vino acá a la Argentina y exigió en el gobierno de Duhalde, cuando todavía mandaba el Fondo Monetario en la Argentina, antes que llegara Néstor, que se sacara una ley que derogara la causa por la cual lo habían metido preso, porque la jueza los había metido presos por la fuga de capitales aplicando la ley de subversión económica, que fue una ley que había puesto la dictadura para perseguir a los fondos que financiaban la guerrilla.
esa ley estaba vigente, la Servini Cubría la reinterpretó, fíjense en el poder de reinterpretación que tiene la ley, que tienen los jueces cuando hay voluntad política, y metió presos porque dijo, estos señores al fugar capital están haciendo subversión económica en la Argentina. Y metió preso a los dos principales banqueros. Estos eran los caripela, los gerentes, los presidentes, los socios eran el JP Morgan, lo mismo de siempre, y el asesor jurídico del Banco General de Negocios que ellos presidían y por el cual los metieron preso Servini Cubría era Henry Kissinger. ¿Se dan cuenta? Bueno, el Fondo Monetario vino acá a exigir que se modificara la ley y el peronismo corrupto de Menem, Duhalde y Tutti y Fiocchi aceptaba. En ese momento Alicia Castro era diputada de la Nación y produjo un hecho histórico que se llamó el banderazo. Hizo un discurso que ahora lo vamos a ver completo, que es lo mismo que hablar hoy, y dijo, bueno señores, si le vamos a sacar leyes para Estados Unidos, bajemos la bandera argentina del Congreso y pongamos la bandera de Estados Unidos. Se armó un quilombo que terminaron a las piñas los diputados, la querían expulsar, salió en tapa de todos los diarios, se llamó el banderazo. Ahora, por eso es interesante, fíjense, el banderazo, y ahora se saca una foto donde está la bandera de Palestina y de Venezuela y el cuerpo el mausoleo de Chávez. O sea, una mujer de banderas, evidentemente de banderas antiimperialistas. Escuchemos, para terminar, y acá va la base de lo que tiene que ser una dirigencia revolucionaria en la Argentina, que por ahora nadie despunta, no despunta ni Cristina, ni Axel, son todas figuritas controladas. Escuchemos el reportaje que le hace compañerazo Picone, de otro programa de radio, donde ella lee el discurso que dijo. Son 30 minutos, pero vale la pena porque es lo mismo. Fue en el 2002, o sea, hace 23 años de este discurso, donde ella termina. No se lo voy a anticipar, escuchémoslo a ella porque estamos escuchando el contenido revolucionario único, no hay otro que hace falta para que los argentinos dejemos de ser una nación sin Estado y volvamos a ser una nación con Estado. Escuchémosla. Y chau, nos vamos hasta la próxima. Vamos a escuchar un discurso hecho en la Cámara de Diputados el día 9 de mayo de 2002 por Alicia Castro, te lo contaba al principio. Fue un momento muy importante, todos los medios tuvieron que dar cuenta de esto, porque lo que estaba exigiendo el Fondo Monetario Internacional en ese momento al gobierno lo tenía que votar la Cámara de Diputados, lo tenía que votar el Parlamento. Fue un momento de vergüenza. Evaté la cuenta muchas veces que ahí se saca una de las leyes que favorable a los estados, en contra de las empresas, de terrorismo, y se pide que se levante. Pero bueno, todo ese relato lo vamos a escuchar en el discurso que ese día hizo Alicia Castro, y como te decía, lo que quedó en el recuerdo es esa imagen diciendo y presentándole al presidente de la Cámara, Camaño, poniéndole la bandera de Estados Unidos como diciendo, bueno muchachos, si se vota esto y ustedes van a votar esto, ¿por qué no lo hacen con la bandera de quienes le exigen que esto sea así? Vamos ya aquí en Salir por Arriba, en AM740 Radio Rebelde, cuando es la hora 10:28, a la columna de Alicia Castro. La columna de Alicia Castro.
mal que esa música nos pone en un contexto de una manera mucho más suave, amorosa y amigable. Alicia, como te dijo ahí el presidente, Alicia Amalia Castro, muy buenos días. Estuve leyendo Buen y decía, Buen te lo día. marcaban así. ¿Qué tal? Bien, yo voy a compartir con ustedes hoy aquel discurso que se conoció como el banderazo, justamente porque al final saqué la bandera de Estados Unidos y le dije al presidente de la Cámara, Camaño, que si iban a entregar la soberanía política y económica fueran más sinceros, arriaran el patrimonio nacional y legislaran bajo otra bandera. Pero empiezo a leerlo porque es larguito y porque tiene casi 20 años, es una sesión de la Cámara del 9 de mayo del 2002 y tiene una extraordinaria vigencia. Adelante. El tratamiento del proyecto de ley que nos ocupa es evidentemente, como se dijo en forma abundante, resultado de la urgencia que exhibe el gobierno por alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que rescataría a la Argentina de su crisis económica, política y social, la más profunda de su historia. Tanto aquí como por los medios de prensa nacionales e internacionales se ha argumentado que sin el acuerdo con el fondo no será posible restablecer el funcionamiento económico. Y recordemos que desde este Parlamento y desde el gobierno que salió en helicóptero se dijeron cosas similares respecto a los sucesivos blindajes y megacanjes que hemos firmado. En la actual crisis argentina podemos advertir una ofensiva de los agentes financieros nacionales e internacionales con vistas a consolidar su poder y transferir ingresos a su favor. El sector financiero mundial, comandado por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos e integrado por el Fondo Monetario Internacional y los grandes bancos nacionales y transnacionales, es el que maneja la economía de muchos países, entre ellos la nuestra. Este sector constituye un conglomerado muy poderoso en el que se mezclan toda clase de negocios que van desde los intereses usurarios hasta el lavado de dinero proveniente de las coimas y del narcotráfico. Actúan en conjunto y defienden el interés particular del sector financiero por sobre los intereses de los estados. Creo que vale la pena que analicemos cuáles son los sectores que están en pugna. La pugna no es entre bancos y empresas norteamericanas contra sus homólogos nacionales, si existieran. La pugna es entre el sector financiero nacional e internacional contra el sector productivo, que también integran los trabajadores y los consumidores. Entonces es notoria la connivencia entre el sector financiero vernáculo y el internacional en muchas de las decisiones que promueve el FMI. Es así como el establishment local muchas veces otorga legitimidad y fuerza a demandas que importan mucho a los socios locales. Esta afirmación se hace evidente si enumeramos rápidamente cuáles son las medidas por las que el fondo nos está acosando en esta última etapa. La modificación de la ley de quiebras que estamos tratando hoy y la derogación de la ley de subversión económica que podría llevar a prisión a quienes han sido responsables de actos de vaciamiento, porque entre otras cosas creó la figura penal que mantiene viva la causa vinculada con la denuncia que vengo promoviendo hace más de 10 años contra quienes han vaciado nuestra línea aérea de bandera. Esto sucede porque la ley de subversión económica en su forma agravada pena a quienes hayan vaciado empresas, bienes o servicios públicos. Hay una presión al gobierno nacional para que se impida que se someta a juicio a los banqueros sospechados de actos delictivos y para que se interceda en favor de la Corte Suprema, que ha sido benévola, por decirlo en forma mínima, con el sector financiero. Todo esto se hace en nombre de una seguridad jurídica que se vulnera cuando se presiona a los gobiernos, a los jueces y al Parlamento. También se pretende la desaparición de la intervención del Banco Central para regular la cotización del dólar, cuyo nivel nos tiene sumidos en esta brutal hiperdevaluación de la que nadie habla. La medida de impedir la intervención del Banco Central marca un cambio de actitud del fondo. Primero nos presionaban para que mantuviéramos una paridad fija y luego una flotación sucia, pero parece que ahora los mejores negocios se hacen con la libre flotación, porque es evidente que cuanto más suba el dólar, más baratos resultan los activos de la Argentina para los capitales norteamericanos y los capitales buitre.
Basta ver las declaraciones efectuadas a la revista 23 por el exdiputado Lamberto, exsecretario de Hacienda y senador por el Partido Justicialista. Dice así: la actual administración de Estados Unidos tiene raíz empresaria. Muchos de ellos se quedaron calientes, decía Lamberto, por haber perdido las licitaciones por las privatizaciones en los 90. Ahora vienen por la revancha a comprar empresas públicas por 2 pesos. La licuación de las deudas externas bancarias con seguro de cambio fue otra de las sugerencias del Fondo Monetario Internacional, otorgada por el decreto 494 del corriente año. Por último, podemos mencionar la participación privada en la banca oficial, que les daría injerencia parcial o total a los capitales privados en los bancos nación de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Después de haber extranjerizado la banca privada, evidentemente intentan extranjerizar la banca pública. Y así como la de los 90 fue una década de extranjerización de las empresas públicas, vemos claramente la presente década puede estar caracterizada por una impresionante extranjerización de las empresas privadas y del territorio nacional. Esta serie de medidas implica la continuación de una política monetaria restrictiva, la reducción del gasto público, la desaparición de los bonos provinciales y la modificación de la ley de coparticipación que restringe los intereses de las provincias. Todas estas medidas forman parte de una política global de ajuste que contribuye al fortalecimiento del sector privado y, me perdí en la lectura. La desaparición de los bonos, todas estas medidas forman parte de una política global de ajuste que contribuye al fortalecimiento del sector financiero y al debilitamiento del sector público y que desencadena, y lo va a seguir haciendo, crisis sociales incontrolables. Mientras tanto, y de esto tampoco se habla, en solo 3 meses se han regalado 48.500 millones de pesos a los mayores grupos económicos y a los bancos a través de la especificación generalizada de los seguros de cambio. Sin embargo, en esto el Fondo Monetario Internacional no ha puesto reparos. Es decir, no se puede gastar en reactivación, en planes de empleo, ni en redistribución de ingresos, porque evidentemente hay que tapar el agujero que provocan estas medidas profundamente antipopulares e injustas. Antes teníamos que mirar el pasado, leer historia y comparar para tratar de entender cuáles podrían ser las consecuencias de la política económica del Fondo Monetario Internacional en la Argentina o en los países del sudeste asiático negociadas por el mismo funcionario del organismo. Hace 12 años para nosotros era un esfuerzo advertir a este honorable Congreso cuáles serían los efectos de la privatización de Aerolíneas Argentinas, de YPF y de otras empresas públicas. Hoy los resultados están a la vista y son impresionantes. 18.500 personas caen diariamente por debajo de la línea de pobreza en la Argentina. Estamos hablando del año 2002, ¿no? Un país rico, vasto, con recursos naturales y un impresionante desarrollo científico y tecnológico. En este sentido, cabe destacar que el nuestro es el único país de América Latina que ha tenido 3 premios Nobel de la ciencia. Sin embargo, hoy es considerado como un país miserable, miserabilizado, y es la vergüenza del mundo. Hoy es objeto de crítica y de curiosidad científica, sociológica, política. ¿Cómo puede ser que la Argentina sea el único país del mundo donde se sigan respetando y apoyando las políticas del Fondo Monetario que han llevado a los argentinos a la quiebra? Esta pregunta, que es del 2002, sirve para hoy también, ¿no, compañeros? Tranquilamente se puede realizar hoy. Estamos, déjame que lo diga, leyendo, transcribiendo el discurso de Alicia Castro el mayo del 2002. Alicia, adelante. Sin embargo, el Parlamento y el nuevo presidente de la Nación parecen decididos a seguir adelante con las políticas del fondo. Pero esta historia tampoco termina con las medidas económicas y financieras, porque el Fondo Monetario está cebado y alentado por la docilidad de los funcionarios, gobernantes y legisladores argentinos, y no quieren mandar solamente en la economía, sino también en la política. Reuniones atrás hice mención a la Comisión Meltzer, que asesora al Senado norteamericano, y sostuve que los Estados Unidos usan al Fondo Monetario como un vehículo para obtener sus fines políticos.
En este sentido, el voto contra Cuba y la progresiva participación en el Plan Colombia marcan posiciones contrarias al interés nacional y a la solidaridad latinoamericana a la que nos debemos por decisión y vocación del pueblo argentino. Además, se produce una intromisión inaceptable del fondo en la política económica interna de nuestro país. Las organizaciones financieras internacionales no son neutrales. De hecho, están casi directamente vinculadas a los intereses de grandes grupos de capitales, operan como si fueran sus negociantes y son abiertamente portadores de sus reivindicaciones en la discusión con los países. Quiero aclarar que estoy parafraseando a Alan Freeman, prestigioso economista inglés experto en finanzas internacionales, profesor de la Universidad de Greenwich y principal asesor del alcalde de Londres. Estas expresiones son acompañadas con un discurso cada vez más colonial. En el Wall Street Journal podemos leer artículos en los que se dice abiertamente que la Argentina no puede gobernarse y que debería ser gobernada desde el exterior. Esto constituye un regreso al periodo del imperialismo clásico y creo que valdría la pena que compartamos un análisis en este sentido, porque estamos volviendo al periodo imperial que va desde finales del siglo XIX al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Se trata del mismo discurso y tienen los mismos métodos. Intentan dominar regiones utilizando acciones de guerra o instrumentos financieros. Ya no va a ser necesario que esperemos una misión de procónsules como sugieren ridículamente los economistas Dornbusch y Caballero, porque nos basta con la visita periódica a la Argentina que hace cualquier funcionario del FMI. Quisiera aclarar, y esto es muy importante que sea conocido por los ciudadanos, que el hipotético desembolso del Fondo Monetario Internacional y los créditos que puedan otorgar el Banco Mundial y el BID solo van a alcanzar para pagar a estos mismos organismos la deuda que hemos contraído con ellos. Es decir, que ni una moneda de los nuevos créditos irán a la economía real de la Argentina. Aun si consiguiéramos dinero que pudiese ser aplicado, en teoría, a la economía real o productiva, no sería posible utilizarlo con ese objetivo porque lo estamos recibiendo dentro de un marco de condicionalidades del Fondo Monetario Internacional que ha sido aceptado o quizás impuesto por los gobernadores al presidente Duhalde. Este dinero no puede ser utilizado para una política redistributiva que ponga en marcha la reactivación porque el FMI exige una disminución del gasto público. Tampoco puede ser utilizado para apuntalar el peso, porque el fondo no quiere intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios. ¿Habrá por lo menos créditos para la pequeña y mediana empresa? No, porque el FMI quiere una política monetaria restrictiva que permitirá indudablemente que los organismos multilaterales de crédito se apropien del excedente de la balanza comercial. Estas restricciones que rigen para la Argentina no rigen en cambio para Canadá o los Estados Unidos de Norteamérica. Hace días leí un discurso de la señora Kroeger del Fondo Monetario Internacional sobre la situación económica en las Américas. Allí describe cómo los Estados Unidos y Canadá salen de la crisis con flexibilización de la política monetaria y déficit fiscal. Pero esto no es lo que aconsejan para nosotros, sus colonias de América Latina. En este contexto, el plan de 90 días y 14 puntos que se acordó entre el presidente y los gobernadores insiste en el modelo financiero y de renta que consagra la hegemonía de los bancos, acepta el programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional sin fisuras, no responsabiliza a los bancos por la devolución de los depósitos y con la restricción del gasto público impide la redistribución del ingreso y la reactivación. La situación es dramática porque hace casi 4 años que estamos en una etapa de depresión y se insiste con el ajuste. Muchas veces he querido preguntar a mis colegas por qué cuesta tanto entender que las mismas medidas van a tener las mismas consecuencias. Se prolonga el régimen con la ruina de la economía, la devastación social y la destrucción de la política. Parece que nadie en el gobierno ni tampoco en el Parlamento se diera cuenta que de una recesión, o peor aún, de una depresión, tan solo se sale con reactivación. Y para reactivar es indispensable que la población tenga poder de compra.
También se ignoran las palabras de la propia Kröger, quien dice que para que la población compre bienes y servicios debe tener ingresos, y la forma más rápida para lograrlo es mediante el gasto público. Sin embargo, esta verdad elemental es flagrantemente ignorada y se insiste con el ajuste. Como dijeron antes algunos diputados, ya no importaría que las recetas del Fondo Monetario fueran injustas o quienes de nosotros estuviéramos dispuestos a apoyarlos. Los planes del FMI, asimilados por el gobierno nacional y por el establishment, simplemente no sirven. Es evidente que las modificaciones propuestas a la ley de quiebras pretenden favorecer directamente a los intereses de los norteamericanos que quieren comprar a bajo precio las empresas que existen en la Argentina. Por eso solicitan la sanción de este proyecto. El bloque Frente para el Cambio no apoyará, al que yo pertenecía en ese momento, no apoyará estas modificaciones y enumerará brevemente los cambios que propuso la ley de quiebras en un dictamen en disidencia total que presentamos a la comisión pertinente. Proponemos la modificación de la ley de quiebras en aspectos que restringen los derechos a los trabajadores. Hemos propuesto una legislación que proteja, aliente y promueva el trabajo y la producción. Propiciamos la derogación del artículo 20 de la ley de quiebras en la parte que establece la suspensión de los convenios colectivos de trabajo vigentes. Conozco muy bien estos efectos de la ley de quiebras, ya que cuando a una empresa le conviene derogar convenios colectivos de trabajo o despedir sin indemnización, solicita su propia quiebra. También propusimos que los juicios laborales se sustancien en el ámbito de la justicia laboral, sustrayendo de su conocimiento la justicia comercial, atento al principio de especialidad. Y allí sigo proponiendo algunas modificaciones a esta ley de cambios, ¿no?, de quiebras. Por ejemplo, la derogación del artículo 198 en lo relativo a la pérdida de derechos adquiridos por parte de los trabajadores. Por último, promovemos la eliminación de la renuncia al crédito privilegiado por parte del trabajador. Es decir, que si nosotros tenemos que preguntarnos qué ley de quiebras queremos, también nos deberíamos preguntar qué país deseamos. Esto es lo que hacemos cuando proponemos resguardar a los trabajadores y defender el capital productivo. Sin trabajo y sin capital productivo no hay reactivación, plan económico u horizonte de futuro. Por todo esto, con humildad pero con firmeza, me atrevo a compartir a través suyo, me refiero al presidente de la Cámara de Diputados, señor presidente, un interrogante a mis colegas. ¿A quién está representando este Parlamento? ¿Al pueblo soberano o a los intereses de los sectores de especulación y negocios de los Estados Unidos representados por el Fondo Monetario Internacional? Es imprescindible y también urgente que el Parlamento tome una definición y dé una respuesta. Para referirme precisamente a estas cuestiones, solicito autorización para leer brevemente una cita de Evita, rindiéndole de esta forma un homenaje a 2 días de haberse cumplido otro aniversario de su nacimiento. Además, creo que sus palabras resultarán muy ilustrativas y, como siempre, actuales. Decía Evita: es hora de decir la verdad, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Existen en el mundo naciones explotadoras y naciones explotadas. Yo no diría nada si se tratase solamente de naciones, pero es que detrás de cada nación que someten los imperialismos hay un pueblo de esclavos, de hombres y de mujeres explotados. A nuestro pueblo le ha tocado la desgracia del imperialismo capitalista. Yo lo he visto de cerca en sus miserias y en sus crímenes. Se dice defensor de la justicia mientras se extiende las garras de rapiña sobre los bienes de todos los pueblos sometidos a su omnipotencia. Se proclama defensor de la libertad mientras va encadenando a todos los pueblos que de buena o mala fe tienen que aceptar sus inapelables exigencias. Y agrega Evita: pero más abominable aún que los imperialistas son los hombres de las oligarquías nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la felicidad de sus pueblos. Yo los he conocido también de cerca. Frente a los imperialismos no sentí otra cosa que la indignación del odio, pero frente a los entregadores de sus pueblos, a ella sumé la infinita indignación de mi desprecio. Muchas veces los he oído disculparse ante mi agresividad irónica y mordaz.
No podemos hacer nada, los he oído decir muchas veces en todos los tonos de la mentira. Mentira, 1000 veces mentira. Hay una sola cosa invencible en la tierra, la voluntad de los pueblos. No hay ningún pueblo de la tierra que no pueda ser justo, libre y soberano. No podemos hacer nada, es lo que dicen todos los gobiernos cobardes de las naciones sometidas. No lo dicen por convencimiento, sino por conveniencias. Y allí cierro la cita de Evita. Y concluyo, si la mayoría de este Congreso va a sancionar las leyes que promueven la impunidad y el saqueo que solicita el Fondo Monetario Internacional, si van a entregar la soberanía política como entregaron la soberanía económica, si van a entregar la soberanía jurídica, si van a seguir entregando la decisión del pueblo al que debería representar este Parlamento, si el Congreso va a limitarse al triste papel de ser la escribanía de las decisiones que tomen los poderosos grupos financieros y económicos de los Estados Unidos representados por el Fondo Monetario Internacional. En suma, si esto va a seguir siendo así, yo sugiero que los que sean responsables sean también más sinceros, arríen la bandera nacional y procedan a seguir legislando bajo esta otra bandera. Y en ese momento llevé una bandera de los Estados Unidos a la presidencia de la Cámara. Y bueno, está en el relato de los taquígrafos, ¿no? Dice, la señora diputada Castro exhibe desde su banca la bandera nacional de los Estados Unidos de América. Aplauso desde un sector de las bancas y del público asistente. Varios senadores y diputados hablan a la vez. La señora diputada Castro se aproxima al estrado de la presidencia y deposita sobre él la bandera nacional de los Estados Unidos de América. Varios señores diputados hablan a la vez. Y ahí Camaño te conmina que te baje, a que te lleve la bandera, ¿no? ¿Qué momento debe haber sido ese banderazo? Eso fue, sí, se armó realmente un gran revuelo. Camaño me dijo que fuera a retirar la bandera del enemigo. Yo, por supuesto, me negué a retirar la bandera. Varios diputados, entonces dijeron que iban a tratar mi desafuero, que para sacarme... Para echarte del Congreso. Para echarme del Congreso, sí, para sacarme los fueros como diputada, sí. Y debo decir que la bancada justicialista y la radical estaban muy bien dispuestas a votar mi desafuero. Ahí bajó el diputado Zamora, hubieron hasta piñas, ¿Ah, sí? Sí, bajó Zamora, bajó Rosselli, bajaron varios diputados, sí, bueno, además no había ninguna fotografía ni filmaciones, porque yo no lo había querido adelantar, porque si no seguramente hubiera habido alguna operación para impedirlo. Pero fue un acto de conciencia, Néstor. Yo realmente, escuchándote y pensando en perspectiva, se me cruzaban los años de los gobiernos de Néstor y Cristina. Muchas de las cuestiones que vos planteaste se recuperaron y otras quedaron pendientes, y no, cuando vino Macri profundizó esto, y hoy la situación que tenemos es muy parecida. Mónica Conca, una oyente, dice, palabras más, palabras menos tienen mucha actualidad. Grande, Alicia, la imagen de la bandera también valdría hoy. Pero después seguís, te dan una segunda intervención. Sí, pero la segunda intervención, digamos, no tiene mayor, digamos, simplemente digo que no voy a... Nosotros estamos legislando para un Estado impotente, un Estado bobo, cómplice de los negocios y negociados que se hacen con los recursos naturales de la Argentina, etcétera, etcétera. Sí, hay un dato muy interesante leyéndolo, que es, que te digo, sería para una propuesta actual con el tema de hidrocarburífera, ¿no? Vos haces un planteo ahí de que el Estado tiene que asumir un rol y que YPF también. Claro, el Estado tendría que no es capaz de aplicar, como se hace en los países centrales, retenciones a la actividad petrolera, una actividad de naturaleza extractiva de un recurso natural no renovable, etcétera, etcétera. Pero digo, creo que
ahí habló del proyecto de creación de una agencia nacional de petróleo con distintos objetivos para regular la actividad petrolera, para ejercer el poder de policía estatal, para disponer un marco regulatorio para el precio de los hidrocarburos, etcétera, etcétera, garantizar el normal abastecimiento del mercado acorde con las necesidades de desarrollo del país, etcétera. Pero creo que, yo me cuidé mucho con que el discurso económico fuera sólido para que no pareciera un acto de barricada llevar una bandera de los Estados Unidos. Pero te parecerá increíble, Néstor y amigos que nos están escuchando, hacía muchos años que no se decía la palabra imperialismo, porque estábamos en el 2002, ¿no? Cuando recién el pueblo empezaba a despertar, a volver a tomar las calles desde la dictadura militar, ¿no? Había palabras que fueron eliminadas del discurso político por la dictadura cívico-militar. La palabra izquierda, la palabra imperialismo, definitivamente. Hacía mucho que no se utilizaba y fue importante que resonara en ese momento en las paredes del Congreso Nacional. Y muchos jóvenes me han dicho, y me lo siguen diciendo para alegría mía, que se despertaron a la política en ese momento, que no creían en nada. Pensemos que estábamos en el año 2002, habían pasado, después de que de la Rúa se fue en helicóptero, habían pasado 5 presidentes en 11 días, había un total desconcierto, había una situación económica pésima, y bueno, como siempre, cuando los gobiernos no acuden a las necesidades del pueblo, lo que surge también es una profunda despolitización, ¿no? Ahí vos mismo lo decís en el discurso, perdóname que te interrumpa y de paso te paso el saludo. Qué acto ese banderazo de Jorge Fonseca que nos está escuchando desde Madrid, que lo que se discutía para que la gente se ubique en ese contexto, los medios y algunos políticos y economistas, de que Argentina no se podía gobernar, que tenía que ser gobernada. Fíjate vos hasta qué punto llegaba. Bueno, vos lo planteás ahí en tu presentación. Bueno, yo creo con esto nos vamos hasta el próximo programa. Creo que es bastante evidente de que estamos en la misma situación que hace 22 años atrás y peor, en el sentido del poder internacional y en el sentido que hay una conducción, no hay conducción política, y que inevitablemente va a ser una conducción colectiva. Todos los que fantasean con candidaturas el año que viene, Grabois que quiere ser candidato de esto, Axel que quiere ser candidato del otro, Cristina que quiere ser candidato, todos van a ser impotentes si no asumen que la presidencia tiene que ser colectiva. No hay forma de salir de esta situación. Todos van a tener laburo para hacer si se gana el poder, pero sin presidencia colectiva, si siguen todos trabajando con el ego de figuración personal que tienen los que acabo de mencionar, vuelven a llevar al país, siguen profundizando la decadencia argentina. Anímense, den un paso a costado, sean humildes, reconozcan los desastres que han hecho y pónganse de igual a igual con todos los que quieren presidencia colectiva. Si no, como dice Alicia Castro ahí, no hay forma de hacer una revolución en la Argentina. Bueno, chau, la seguimos. Radio con Aguante, piezas de realidad.